Bueno, el Senado finalmente esta tarde aprobó la idea de legislar sobre la reforma laboral, 22 votos a favor y 14 en contra para dar luz verde al inicio de esta discusión sobre la reforma. Vamos a conversar al respecto desde Valparaíso, desde el Congreso, con el subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz. Subsecretario, muy buenas noches. Hola Daniel, ¿qué tal? Muy bien, 22 a 14, no han logrado convencer a la oposición. ¿Tienen ni siquiera la idea de legislar? ¿Tienen la intención o tienen al menos la posibilidad de convencerlos en el trámite que viene ahora y con qué argumentos? Mira, nosotros estamos muy conformes con la votación. Hubo 22 votos a favor, de hecho eso es un voto más que lo que son los votos tradicionales de la nueva mayoría. Hubo un senador independiente que se convenció con los argumentos que expusimos y votó en general junto a nosotros, y hubo apenas 14 rechazos a la idea de legislar. Para nosotros es una buena votación y de hecho anticipamos que a lo que entremos a la discusión en particular se va a dar la paradoja, la contradicción que tiene la oposición en esta materia, de que rechaza la idea en general pero después aprueba muchos artículos en particular. Lo relevante, la verdad, que para esta altura es que este proyecto termine aprobándose porque es un adelanto, un avance innegable para tanto los derechos de los trabajadores como la productividad de las empresas. ¿Cuándo el gobierno va a tomar una decisión definitiva sobre temas como, por ejemplo, el reemplazo con trabajadores internos en caso de huelga? Mira, bueno, ahora lo que ocurrió procesalmente en técnica legislativa es que se aprobó en general, el proyecto vuelve a la Comisión de Trabajo donde se hace la discusión en particular. Al día 7 de septiembre el gobierno tiene que presentar sus indicaciones, los parlamentarios también, los senadores pueden presentar sus indicaciones y a partir del día siguiente o subsiguiente comienzan a votarse entonces artículo por artículo, indicación por indicación, cosa que ya hacia fines de mes ojalá estemos votando el proyecto en la sala del Senado. Entonces al 7 de septiembre tienen que llegar al menos las indicaciones del Ejecutivo. ¿Y ese 7 de septiembre va a ser el momento en que sepamos? ¿No hay una decisión tomada todavía en el gobierno sobre ese tema? Que estamos en un proceso legislativo y en el proceso legislativo el Ejecutivo habla a través de las indicaciones y realiza el debate precisamente en lo que son las comisiones y la sala del Senado. Así que respetemos un poco aquel proceso, creemos que se ha dado una muy profunda discusión. Nosotros lo que más valoramos es que hemos estado hablando de trabajo todo este año en Chile y eso es bueno. Esto no lo estábamos haciendo durante mucho tiempo. Hemos aprobado 11 leyes, hemos hablado de jornada laboral, hemos hablado de trabajadores de casa particular, de puertos, de ferroviario, hemos hablado de distintos temas de trabajo, ahora negociación colectiva. Esperemos esas indicaciones al 7, así es como habla el Ejecutivo en el proceso legislativo y ahí podremos seguir entonces el mes que falta para ojalá aprobar este proyecto. Pero se está buscando de aquí al 7 de septiembre generar un cierto consenso dentro del oficialismo porque sabemos que hay opiniones distintas sobre este tema. ¿Se va a intentar generar un consenso y a partir de ahí mandan la indicación? Daniel, hoy día hubo un gran consenso acá entre los 22 senadores que votaron a favor, no todos de la nueva mayoría, te insisto, hubo un gran consenso. Habemos quienes creemos que la huelga tiene que ser efectiva y hay quienes creen que la huelga tiene que ser débil. Los que creemos que la huelga tiene que ser efectiva votaron 22 votos a favor de que así sea, de manera de equilibrar la cancha, no para que haya huelga, sino que para que haya mejor negociación colectiva. Eso es una línea trazada, este proyecto tiene 3 elementos centrales: titularidad, huelga efectiva y adaptabilidad, y los 3 fueron ratificados en esta votación en general. Entonces, los perfeccionamientos que puedan existir de aquí al 7 de septiembre vía indicaciones no se apartan de aquel objetivo general y aquellos 3 principios básicos. Entonces, no nos perdamos, huelga va a ser efectiva. Pero huelga efectiva, ¿qué significa concretamente? ¿Qué requisitos tiene que cumplir una huelga para que sea efectiva? Todo lo hemos dicho y así lo hemos señalado durante la tramitación de todo este proyecto. Aquí, por ejemplo, ya se da por hecho de que no existan reemplazos externos, contratar trabajadores, que esa es la anomalía, esa es la aberración que tenía el derecho chileno, contratar trabajadores de afuera para que vengan a la huelga a suplir a los trabajadores que estaban en huelga. Eso francamente era una anomalía y estaba ahí, consagrada por ley. Hoy día se ha dado una señal clara respecto de cómo opera la huelga con trabajadores que no están en huelga y otros que sí están en huelga, porque en Chile hay pluralidad sindical. Pueden haber ahí entonces distintas opiniones, pero lo relevante es que esa huelga efectiva, sin aquellos tipos de reemplazo, es algo que hoy día se afirma. Y hubo quienes votaron en contra y quienes votaron a favor. Con eso nos quedamos y los perfeccionamientos quedarán para el 7 de septiembre. Subsecretario, ¿cómo recibe el gobierno esta advertencia que han hecho las empresas norteamericanas por medio de la AmCham, la cámara que las agrupa, diciendo que si se rigidizan las normas laborales en Chile, las inversiones estadounidenses podrían buscar otros países?
A ver, yo no lo tomo como advertencia en ningún caso, lo tomo como la opinión de un grupo, una entidad que organiza a empresas de aquella nacionalidad. En ningún caso lo tomo como advertencia. Si ellos lo pretendieron plantear como advertencia, en ningún caso me siento advertido. Estamos en Chile, estamos legislando para los trabajadores chilenos y por tanto aquellas opiniones no las consideramos, en tanto son aportes a la discusión, pero en ningún caso advertencia. Claro, pero es que ellos no solamente dicen este es un mal proyecto, no estamos de acuerdo con él, dicen que podría haber una consecuencia concreta de que se perdieran inversiones extranjeras en Chile. Por eso le digo, eso me parece que en el lenguaje común es una advertencia. Si se aprueba esto, va a haber esta consecuencia. Te insisto, no nos sentimos advertidos, si es que así ellos pretendieron que fuera una advertencia. Hay inversión extranjera en Chile, ha subido el año pasado, subió este año. Hay inversión extranjera en Perú, hay inversión extranjera en Colombia, hay inversión extranjera en Argentina y en esos países, por ejemplo, no hay reemplazo en huelga. Toda la OECD tiene más o menos las normas que acá estamos tratando de ponernos al día. Por tanto, creemos que es una opinión válida, bienvenida a la discusión en este debate, pero te insisto, no es algo que nos sintamos en ningún caso, ni en lo más mínimo, advertidos por nada ni por nadie. ¿Qué tan importante en el proceso que viene para el gobierno es la opinión de la CUT y la opinión de los empresarios en esta discusión? Todas las opiniones son importantes, todas las opiniones son bienvenidas. Mira, en el proyecto en la Cámara, recuerdo, incluso creo que lo hablé contigo en el programa, se introdujeron como gobierno más de 100 indicaciones, 60 de ellas en aspectos bien de fondo. ¿Y por qué? Porque fueron indicaciones que surgieron del debate, de la discusión. Hubo, por ejemplo, en la Cámara indicaciones en favor de las pymes, hubo indicaciones en favor de mejorar el procedimiento, de simplificar algunos trámites, y eso fue a sugerencia de lo de la CPC, de muchos gremios, de la CUT, en definitiva las opiniones son bienvenidas. Lo que sí es claro es que admitimos perfeccionamientos, pero en ningún caso enmendar un rumbo muy claro. Huelga efectiva, titularidad sindical, adaptabilidad de manera de que la negociación colectiva sea más rica, permita equilibrar la cancha y de paso mejorar la productividad de las empresas. Desde el empresariado se dice que esta es una reforma que no es pro empleo, que no va a significar que se creen empleos, sino que al revés, va a significar que se destruyan empleos. ¿Qué responde el gobierno? A ver, acá hay básicamente dos respuestas que señalar. La primera, esta es una reforma acotada al libro cuarto del Código del Trabajo que se refiere a la negociación colectiva. Por tanto, no todos los instrumentos del Ministerio ni del Gobierno van a estar acá en juego. Hay otros como capacitación, que sí es proempleo claramente, hay otros como potenciamiento del seguro cesantía, que protege cuando se pierde el empleo. O sea, son distintos tipos de instrumentos. Nadie podría decir, por ejemplo, que cuando el gobierno anterior legisló por el postnatal de 6 meses era un proyecto que no creaba empleo y por eso criticarlo. No, son proyectos que tienen objetivos distintos. En segundo lugar, hay simulaciones hechas por algunos connotados economistas de derecha, exministros del gobierno anterior, que dicen que se van a destruir 150.000 empleos. Y la verdad es que la evidencia para ello es un análisis bastante lineal, un análisis que no considera la nueva dinámica que este propio proyecto va a generar. Si no se cree en esa nueva dinámica, entonces no se puede hacer la simulación. Y se hacen las simulaciones porque este proyecto entonces no va a generar los cambios que ellos están señalando. Ojo con aquellos tipos de simulaciones. Este es un proyecto que puede, por ejemplo, a través de la adaptabilidad y de un mejor clima entre sindicatos y empleadores, también hacer un aporte a la productividad, como ocurre de hecho en todos los países de la OECD. Es el exministro de Hacienda, Felipe Larraín, el que hizo ese cálculo que dice que se van a destruir 150.000 empleos. Más allá de que no estén de acuerdo con ese cálculo específico, ¿el gobierno puede asegurar que no va a haber aumento del desempleo debido a esta reforma laboral? Tú lo dijiste muy bien, debido a esta reforma laboral, ese ceteris paribus con el cual se hacen los análisis anteriores, nosotros no los compartimos. Acá lo que hay es una apuesta por una modernización de las relaciones laborales. Quien crea que hoy día el marco de negociación colectiva es suficiente, a nuestro juicio está equivocado. Hoy día muchas veces hemos terminado rigidizando la legislación laboral producto de que no hay una sana negociación colectiva. Otras veces hemos visto que proliferan más bien manifestaciones paralegales por fuera de la ley. El año pasado, por ponerte solo un par de cifras, hubo 40.000 personas involucradas en huelgas de carácter legal y más de 400.000 involucradas en huelgas de carácter ilegal. ¿Qué significa eso? Significa que el actual marco es insuficiente y estrecho. Por eso es que proliferan ese tipo de manifestaciones. Lo que queremos es que la discusión se conduzca racionalmente en un proceso legal, legitimado por todos, construido en democracia. La meta principal de este proyecto, una vez que se convierta en ley, es aumentar la sindicalización en Chile, que haya un mayor porcentaje de trabajadores sindicalizados y un mayor porcentaje de trabajadores que negocia colectivamente. Muy buena la precisión que hiciste en tu pregunta. Acá hay dos elementos vitales que cuidar. Acá tenemos que, ojalá, aumentar la tasa de sindicalización. En Chile es de
14%, un poco más, un poco menos según la medición, pero tenemos una muy baja cobertura colectiva, es decir, trabajadores cubiertos por algún tipo de contrato colectivo, es inferior al 10%. En otros países de la OECD la tasa de sindicalización puede ser similar a la chilena, 10, 14, 15, 16%, pero los trabajadores cubiertos por contratos colectivos supera el 60, 70%. ¿A qué voy con esto? La cobertura colectiva genera mejores condiciones de igualdad, la cobertura colectiva genera mejor adaptabilidad de las empresas a los entornos cambiantes, la mejor cobertura colectiva a la larga termina siendo un aporte también para la productividad de las empresas. Entonces, son ambos objetivos. Ojalá que haya más gente sindicalizada, es cierto, queremos que hayan relaciones estables en las empresas y también que la cobertura colectiva sea más amplia porque eso es un aporte indiscutible a la desigualdad. ¿Es buena idea, subsecretario, aplicar las mismas normas en términos, por ejemplo, de huelga, de reemplazo, de negociación colectiva a una gran empresa que evidentemente tiene espaldas y capacidad de enfrentar eventualidades, y a una micro o pequeña empresa que en general tiene muy pocas posibilidades de enfrentar con éxito una huelga, que tiene que cumplir con la entrega, por ejemplo, como proveedor de ciertos productos en plazos específicos? ¿Se pueden aplicar las mismas normas a ambas? Es uno de los puntos donde quizás y más buenas ideas hemos recogido tanto en la Cámara de Diputados como ahora en esta discusión en el Senado, y donde evidentemente podemos seguir haciendo perfeccionamiento. Como tú señalabas, evidentemente una pequeña empresa, una empresa pequeña, una micro, una MIPE, tiene realidades distintas a lo que puede tener una gran empresa con varios cientos de trabajadores. Ahora, nosotros siempre hemos dicho, es difícil hacer diferencias en torno a los derechos de los trabajadores, porque el trabajador no puede tener menos derechos por eso, dependiendo de para qué empresa trabaja. Pero sí, evidentemente, hay normas de procedimientos, hay normas de asistencia que se pueden revisar y estamos plenamente abiertos para conversar, y de hecho lo estamos haciendo en el marco del Senado, de introducir más normas, porque ya hay varias, de ayuda a la MIPE que se encuentra en procesos de negociación colectiva. Si estos procesos de negociación van a ser más equilibrados, digamos, entre trabajo y capital, ¿significa eso que debería haber más huelgas en Chile si se aprueba este proyecto de ley? No necesariamente. Lo que queremos, de hecho, es que lo que existan sean más negociaciones, que esas negociaciones versen sobre más cosas y que esas negociaciones alcancen a más trabajadores. De hecho, siempre se dice que la huelga es una suerte de derecho invisible. Cuando mejor funciona es cuando no ocurre. Es decir, el solo hecho del empleador de pensar, de representarse, de que puede haber una huelga que le afecte su producción, hace que tenga mejores relaciones laborales, hace que converse mejor, y poco a poco se va generando esta dinámica virtuosa y no perversa de lo que tenemos hoy, donde como es solo el conflicto lo que prima, termina entonces teniendo un diálogo de sordos. Acá, insisto, este derecho invisible va a hacer que haya un mejor clima, que se apoye a la productividad y que evidentemente sea un aporte a la mayor igualdad en los ingresos primarios de las personas. Subsecretario Francisco Díaz, gracias por haber conversado hoy con CNN Chile. Buenas noches. Gracias, Daniel.